Bien, vamos a comenzar con la explicación de los lápices de dibujo que les pedí. Recuerden que les pedí un 2H y esta es más o menos la forma en la que va a pintar. Como podemos ver, pues pinta de una manera más tenue y el H significa hard. Esto quiere decir que el grafito viene más compacto. Y el 2H y el H lo vamos a ocupar para líneas guía. Las líneas guía son justamente esas líneas que a lo mejor no queremos que se noten tanto en el dibujo, sino que simplemente, como lo dice su nombre, nos van a servir para darnos cuenta más o menos de los trazos, pero que se pueden borrar con mayor facilidad. Después vamos con el H. Este ya pinta un poquito más intenso porque tiene menor dureza. Aquí nos vamos a dar cuenta que el H es el punto medio, 2H es como el más duro, y si así nos fuéramos, por ejemplo, hasta un 6-7H, nos vamos a dar cuenta que son lápices mucho más duros, más finos, sobre todo para dibujo técnico. Pero como nosotros vamos a llevar dibujo artístico, necesitamos lápices que sean más suaves. Después nos vamos a ir con el 2B, y aquí podemos ver que ya pinta un poco más intenso. El B significa bold, que es como justamente esa parte como más negra, más fuerte de intensidad del grafito. Y este lo vamos a ocupar, por ejemplo, para comenzar a dar algunas sombras o algunos rasgos más intensos. Después nos vamos con el 6B, que este pinta un poquito más intenso que el 2. No es mucha la diferencia visual, pero cuando ustedes empiecen a dibujar se van a dar cuenta que los bold son más suaves que los H's, y eso les va a permitir que el lápiz se deslice con mucha mayor facilidad en el dibujo y lo van a sentir como si pudieran prácticamente como un color de madera, ¿no? Poder hacer como estos efectos de sombras. Y el 9B, que es el más suave que les pedí, este inclusive es tan suave que si nosotros pasamos encima, por ejemplo, nuestro dedo, el grafito se va a regar por nuestro papel, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado cuando utilicemos este 9B, porque justamente es tan suave, o sea, incluso ustedes lo van a dar cuenta cuando empiecen a hacer sus pruebas con los lápices, que sí se siente muy suave al momento de estar dibujando, pero por lo mismo hay que tener cuidado porque el grafito ya está muy suelto. Algunos artistas utilizan esfuminos, que son unos materiales que sirven justamente para ir agregando sombras, dispersando el grafito. Otros utilizan el dedo, pero bueno, en este caso no lo vamos a utilizar porque tampoco es tan suave como el carboncillo. El carboncillo es todavía mucho más suave y se puede hacer este efecto como con el dedo. Lo que sí les sugiero es que a lo mejor ya lo apliquemos al final de nuestro dibujo, y hay que tener mucho cuidado al momento de trabajarlo, sobre todo si estamos acostumbrados a recargar nuestras manos, porque como se dan cuenta puede manchar nuestro papel. Esto sería en cuanto a los lápices de dibujo que les pedí. Ok, vamos a continuar ahora con el ejercicio 2. Vamos a ver introducción al dibujo de imitación. El dibujo de imitación, como su nombre lo dice, va a tratar de asemejarse lo más posible a la realidad, y esto lo vamos a hacer con algunas técnicas que les voy a explicar a continuación. Todas nuestras láminas las vamos a trabajar con un margen de 1 centímetro de lado para que podamos centrar nuestro trabajo y también nos ayude a no salirnos de los bordes y mantener un orden.
Entonces van a comenzar a hacer sus líneas guías de los márgenes para todas las láminas con el lápiz 2H. Entonces, con el 2H vamos a hacer nuestras líneas guías de los márgenes. Esto sería para la primera parte del ejercicio. Ok, para la segunda parte del ejercicio vamos a iniciar con una técnica que se llama encaje, así como el verbo encajar. Esta técnica se basa en que vamos a poner la figura o el objeto que nosotros vamos a dibujar dentro de cajas que nos van a ayudar a delimitar la proporción de estos objetos. Ahora, la forma correcta de tomar los lápices para evitar lo que les comentaba de que empecemos como que con las manos a regar el grafito es aproximadamente unos 5 centímetros desde la punta hasta donde lo vamos a tomar, y vamos a tratar de tenerlo siempre levantado como en un ángulo más o menos de unos 45 grados para que toquemos lo menos posible con las manos nuestro formato. Yo voy a hacer un jarrón, entonces voy a delimitar el espacio que voy a ocupar para mi jarrón y le voy a poner las áreas que quiero que ese jarrón tenga para que puedo poner, por ejemplo, unos puntos de referencia que me van a indicar más o menos hasta dónde va a llevar mi jarrón. Esta parte de encaje también tiene que ver con la geometrización de los objetos. Es decir, yo me voy a imaginar el objeto que estoy copiando de la realidad como si estuviera compuesto por figuras geométricas. Sí, probablemente lo voy a deconstruir en figuras para posteriormente empezar a delimitar ya la forma real de mi figura. Pongo unos puntos de referencia. Y todo este encaje lo estoy haciendo igual con el lápiz 2H, que es con el que hice los márgenes. Como se pueden dar cuenta, es el lápiz que me va a ayudar con las líneas guías porque no pinta mucho. Ahora ya para irme con las líneas que son más intensas y que ya van a estar como más definitivas en mi jarrón, voy a ocupar el 6B, que ya va a pintar como más intenso, y aquí ya voy a ir poniendo mis trazos definitivos. Esta era nada más una guía porque mi jarrón está más estilizado. Eso también era una guía porque mi jarrón, el que yo estoy copiando, está más estilizado. Y de esta manera voy a obtener mi figura final. Lo que hice fue justamente tratar como de tomar de referencia. Ahora, por ejemplo, esta línea guía que yo hice me está delimitando que aquí no está completamente simétrico, ¿no? Tiene que bajar esta curva hasta esta parte
Entonces yo ahí puedo empezar a corregir la proporción de mi figura, que justamente para eso son estas líneas guías. Entonces lo que tengo que hacer es corregir para que el jarrón quede un poco más simétrico. Este ejercicio del encaje lo vamos a hacer con un objeto, o más bien 3 objetos que ustedes tengan en casa. Quiero que se imaginen esos objetos que van a elegir como si estuvieran formados por figuras geométricas. Les voy a adjuntar algunos ejemplos de videos para que tengan como un poco más claro esta idea de lo que les quiero decir. Pero es bien importante que hagan el encaje. En primera, lo que nos va a ayudar a las cajitas del encaje es a ver que mi objeto me quepa en el formato. A veces cuando empezamos a copiar como principiantes, empiezo a copiar, por ejemplo, aquí, y empiezo a hacer mi jarrón, y luego aquí abajo, y pues me doy cuenta que ya no me va a caber, ¿no? En esta parte. Entonces, con el encaje yo puedo delimitar ya bien que mi objeto me va a caber ahí y que ya no me voy a pasar. Y esto es muy útil, por ejemplo, si vamos a hacer una composición. Más adelante vamos a hacer un bodegón. Entonces, si por ejemplo hay más objetos que yo voy a dibujar, gracias al encaje puedo ir delimitando dónde van a ir esos objetos que son parte de mi composición, y de esa manera voy a ir delimitando los espacios para no pasarme. ¿Sí? A lo mejor ya tengo aquí más cosas, a lo mejor tengo aquí una frutita, a lo mejor tengo acá otra frutita. Y entonces, ya que tengo delimitada bien mi composición y las cajas, entonces ahora sí empiezo a copiar con las líneas más intensas lo que va a ser parte de mi composición. Yo, por ejemplo, aquí a lo mejor tengo una taza que ya encajé en este pequeño cubo de aquí. A lo mejor aquí tenía una manzana, ya la puedo ir detallando ya más con las formas de la manzana. Y lo que les comentaba sobre las líneas guías es que, por ejemplo, a lo mejor esto ya se empieza a ver como saturado, ya no lo necesito, entonces lo puedo comenzar a borrar para ir viendo mi composición final. Ahora, el ejercicio que van a hacer sobre encaje, van a hacerlo con 3 objetos. El primero va a ser un jarrón o una taza o una vasija que ustedes tengan en su casa. El segundo va a ser un zapato o un tenis. Y el tercero va a ser un juguete. Seguramente tienen juguetes que guardaron de cuando eran niños, o si tienen sobrinos o alguna figura de acción. No muy compleja, ahorita no elijan figuras muy complicadas. Traten de elegir formas básicas para hacer el encaje. La idea es que hagan su composición de los 3 objetos que les estoy pidiendo, como yo lo tengo aquí. Es decir, van a acomodar el zapato, el juguete y la vasija, ¿no? O vasija, zapato, juguete, como ustedes quieran. Y vamos a hacer una práctica de encaje. No vamos a poner ahorita detalles, no vamos a poner sombras, no vamos a poner nada. Lo único que quiero es que hagan esto que hice yo. No borren sus líneas guías porque las voy a tomar en cuenta como parte del ejercicio. Para este ejercicio sí quiero que mantengan las líneas guías que utilizaron para encajar sus objetos. Y lo único que quiero que realicen es el encaje y las formas. ¿Sí? Quiero ver cómo
le salen estas formas. Entonces nada de volumen, porque eso todavía no lo vamos a ver, solamente el encaje con líneas guías y las líneas que determinan las formas. Eso sería todo. Les voy a poner la explicación también del ejercicio en la presentación por si tienen dudas. Y recuerden que para líneas guías vamos a ocupar 2H. Y para comenzar a dibujar nuestras figuras finales vamos a utilizar pueden utilizar 6B o pueden utilizar 2B. Vayan haciendo como experimentación con sus lápices al momento de que lo estén copiando. Es muy importante que cuando hagan su composición observen bien las formas. La visualización de las formas es muy importante. Analicen las proporciones, ayúdense de las líneas guías y del encaje. Traten de imaginarse los objetos que van a dibujar dentro de cajas y como si estuvieran compuestos de figuras geométricas. Recuerden que eso es parte del ejercicio ahorita. No se frustren tanto si ahorita no les salen las formas, pero sí quiero que comiencen a visualizar los objetos como si estuvieran compuestos por bloques geométricos. Y una vez que ya tengamos nuestros bloques geométricos y ya les guste más o menos cómo les quedó la forma de su objeto, entonces ahora sí empezamos a detallar con los Bs las partes para darle como más forma a lo que hayan elegido. Si tienen dudas me pueden escribir o me pueden enviar un correo. Estamos en contacto, chicos, y que estén muy bien.